Muchas mujeres, sin darse cuenta, permanecen atrapadas en un ciclo de dolor y de sufrimiento y no se dan cuenta porque traen a colación su pasado. Es algo inconsciente. Resulta que cuando nosotros vivimos alguna experiencia, algún momento que pudo haber sido traumático, se generan ciertas emociones y generan los pensamientos. Estos pensamientos y emociones son como un sello que afianzan en nosotros una credibilidad. Entonces, estas mujeres que han estado siguiendo en un círculo doloroso es porque aún no han podido soltar el pasado y lo tienen allí inconscientemente. Pueden vivir o experimentar alguna situación similar a la que afianzaron esa creencia y continúan viviendo de esa forma. Mi nombre es Nina Gutiérrez y para mí es un placer poder acompañarte el día de hoy. Yo he estado ayudando a diferentes mujeres a poder sanar y poder levantarse y salir adelante, sintiéndose completamente libres, que es lo que yo normalmente les aconsejo, es mucho la meditación y la oración. Estar pegados totalmente a Dios es lo principal. Sin Dios, nada podemos hacer, así que todo lo que vas a estar viendo en este video y en mi canal está relacionado con Dios. Y para empezar entonces a entrar en materia, te comento, yo fui una de las primeras que experimentó este ciclo doloroso y de sufrimiento que generé sin darme cuenta mi perspectiva de lo que yo había vivido, del pasado que yo había experimentado, ese dolor que tuve en algún momento, generaron creencias. Esas creencias me limitaron, no me permitían vivir en la libertad de la cual yo he sido llamada, a la cual puedo estar. Y una de ellas fue algo que realmente a mí me impactó. ¿Y por qué? Porque la viví a mis 4 años, tenía 4 o 5 años, todavía mi hermana menor no había nacido y ella nació cuando tenía 6. En todo esto, esa experiencia fue con mi padre. Mi padre, por tratar de callarme, imagínate, una pequeña de 5 años, en una conversación de adultos a los 5 años. Y una persona que hizo una pregunta, y esta pregunta era muy íntima de la familia. Yo no le vi ningún problema y yo la contesté, a lo que mi padre me miró y eso como que, ¿cómo se le ocurre responder eso? Y fue tan fuerte para mí la mirada de mi padre. Recuerda, tú a los 5 años, tus héroes son tus padres, tu papá, tu mamá son tus héroes, son personas especiales para ti. Y a esa edad, pues, tu perspectiva no es fácil de obtenerla de una mejor forma, de poder ver el amor y entender el por qué su reacción fue la mejor manera que él podía tener en ese instante de callarme y decirme, hey, no digas más, porque era inocente, no sabía qué se podía compartir, qué no se podía compartir, y ellos tampoco sabían todavía cómo era mi carácter o cómo era que yo me estaba moviendo. Y pues a mí me encantaba hablar y meterme en conversaciones de adultos. Y en ese instante, a partir de ahí, yo creé una creencia limitante porque mi emoción fue de temor, de miedo, la embarré, yo no soy buena. ¿Qué fue lo que hice? Esto generó esa creencia que te acabo de decir, no soy buena. Y constantemente me encerré en un círculo, crecí en un círculo en donde me decía, no soy buena, no sirvo para hablar, no digo las cosas correctamente, no soy suficiente. Y eso no era, si tú te pones a mirar, eso no era lo que mi papá me quería decir. Realmente él no deseaba que yo tuviera ese pensamiento, pero yo lo generé porque yo vi en ese instante, la respuesta fue, me miró mal, dije algo que no estaba bien, yo no soy suficiente, yo no debería hablar, no debería comunicarme, yo no debería decir nada porque todo lo que yo digo está mal. Eso me limitó.
Ahí es donde quiero llegar con este video. Quiero enseñarte cómo puedes tú liberarte de aquellas creencias que hayas generado en tu vida. En este caso, para mí fue la timidez. Quizás tú te sientas identificada de que seas tímida y que no hables o que no puedas relacionarte fácilmente con las personas, que eso fue lo que a mí me ocurrió. Y tienes que ver y entender que todo esto es tu responsabilidad, no lo que está externo. En mi caso era mi responsabilidad el poder ver el amor de mi papá en medio de esa situación y que no era un deseo de que él no quería que yo me comunicara o que yo hablara. Simplemente fue su forma de callarme para que yo no siguiera hablando de lo íntimo del hogar que no debía ser expresado. Estaba, como te digo, hasta ahora empezando y no conocía qué se podía comunicar y qué no se debía comunicar. Y con esto quiero darte 3 puntos para iniciar. El primero, hay que identificar esos patrones repetitivos. Eso que repites constantemente y como tu inconsciente te trae esta emoción, en mi caso con el ejemplo que te estaba dando, me daba como en el centro del estómago, me generaba cierta incomodidad y no podía, o sea, ya hasta se me cerraba la garganta que no podía dar una palabra. Tanto el punto que mis padres me forzaban a que yo saludara porque ya pasaba como más como una niña grosera por no saludar, pero era algo que ya se me había creado. Entonces recordaba la emoción en el instante que yo había vivido, por lo tanto se me cerraba la voz y no podía decir buenas tardes, buenos días, hola, nada de eso. No lo podía hacer porque pensaba que ya iba a empezar a hablar, iba a decir algo que iba a dañar todo. Siempre nosotras cuando pasamos estos momentos, empezamos a traer ciertas situaciones que nos generan esa incomodidad. Siempre atraes relaciones donde no eres valiosa. Quizás ese sea uno de los temas por los cuales también estás generando este círculo. ¿Tiendes a autosabotearte en tus metas personales o profesionales? Eso también puede ser parte de un círculo doloroso que estés generando, una creencia limitante que hayas empezado a tener en tu vida por experiencias que viviste anteriormente. Te digo, yo me identifico con esos 2 ejemplos que te acabo de dar también. ¿Cómo podemos identificarlo? Primero, reflexiona sobre tus experiencias pasadas, busca alguna similitud. Para mí no fue fácil identificarlas. Debo decir que también yo no me valoraba, por lo tanto yo terminaba con relaciones que no me valoraban. Y esto no solo era con relaciones de noviazgo, de pareja, sino de amistades también. Hay algo muy crucial. Si tú no te valoras, créeme que nadie más te va a valorar, porque una vez que tú te valoras, tú pones límites, unos límites con amor, unos límites donde tú sabes hasta dónde tú puedes llegar para poder evitar algún roce o alguna situación incómoda con alguien o que pueda generarte a ti cierto dolor. Es bueno que tú puedas generar esa confianza y sacarlo de allí, de eso que constantemente, esas sensaciones que estás rodeándote, empieza a valorarte a ti misma, pero identifica. Porque tú puedes decir, yo todo el tiempo estoy con amistades, tengo parejas, las personas que me gustan, los hombres que a mí me gustan, siempre no me valoran, no me siento valorada. Pues empieza entonces a notar que si cada hombre con el cual tú te estás relacionando no te da valor, hay algo que necesitas empezar a sanar en ti. Siempre lo digo, la responsabilidad está en ti. Tienes que mirarte primeramente para entonces después recibir eso que tú estás esperando. Si tú no te lo das, ¿cómo vas a esperar que otros te lo den? Ahí viene otro ejemplo supremamente clave que lo viví yo. El amor, poder amar a alguien. Debo decirte que yo por mucho tiempo no me amaba.
al no amarme, obviamente que no podía manifestar ese amor hacia otras personas. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando empecé a amarme a mí, cuando empecé a valorarme, porque me di cuenta que yo no estaba colocando los límites correctos con las personas correctas, porque sentía que me iban a rechazar, que ya no me iban a apreciar, que ya no iba a ser valiosa para esas personas. Entonces, al no colocar límites, pues no me estaba amando, porque estaba primero colocando a esas personas antes que yo. Y claro, caemos de que, no, pero ¿cómo se te ocurre poner a alguien, como ponerte a ti primero si tienes que poner a la otra persona? Es que eso es ser egoísta, eso no es ser humilde y tú tienes que ser una persona humilde. Y esto no es cierto, no es verdad. Si tú no te pones en primer lugar, si tú no te amas, no puedes amar a otros. Si no te pones en primer lugar, ¿cómo vas a poder darles a otros? Imagínate si te estás enferma y necesitas cuidarte, necesitas estar en reposo, pero resulta que tú pones prioridad a otras cosas en vez de tu salud. Dime, ¿vas a tener más años para poder ayudar a estas personas o poder estar con ellos cuando tú no te estás cuidando? Es ahí en donde nosotros debemos colocar esa prioridad en nosotros mismos. Y en cuanto a las emociones, si tú no te amas, pues obviamente no vas a poder amar a otros. Cuando yo empecé a amarme, pude empezar a transmitir ese amor hacia otras personas. Y ¿sabes qué es lo más impresionante de todo esto? Que por fin pude recibir amor de otras personas. Yo decía, a mí nadie me ama, nadie me valora, yo no veo que realmente me aprecien, y es que yo no me estaba dando cuenta del amor que ellos me estaban impartiendo con un abrazo, con un saludo, con la pregunta típica que uno cree, ay, es que eso es normal y natural. ¿Cómo estás? Mira, cuando yo empecé a notar esa pregunta, ¿cómo estás? Y empecé a verla como genuina porque, oye, se está preocupando por mí. Debo decirte que algunas personas no lo van a hacer, pero como tú has cambiado y tú internamente ya empiezas a ver las cosas de una manera distinta, empiezas a notar con esa pregunta amor de esa persona hacia ti. Es impresionante, la verdad que a mí me impactó muchísimo, con cada detalle, un detalle pequeño, hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo van todas las cosas? O te dice, wow, me encanta cómo se te ve esa blusa. Ya, inmediatamente yo siento amor por medio de esa persona, y son detalles como que normales. Antes, ¿sabes qué decía yo? Me da como gracia porque cuando me decía, ay, qué blusa tan bonita, y yo, ah, sí, gracias, como que, sí, lo estás diciendo solamente porque quieres ser nice, quieres que yo caiga bien, nada más. Pero no, hay amor. ¿Por qué no lo recibía? Porque yo no me daba amor, por lo tanto no podía aceptar ese amor. Es bueno que puedas sentarte y hacer una lista en donde puedas ver algunos patrones recurrentes y cómo te sientes en ellas. Quizás te pase como a mí en un tiempo que yo no podía detectar y ponerle nombre a las emociones. No es necesario, simplemente me causó tensión en mis hombros, me dolió la boca del estómago, me generó algún malestar en mi espalda. Con eso es suficiente, porque cada vez que tú sientas eso, puedes enfocarte en tu presente, sentirlo, verlo. Es lo que te ayuda a estar en el presente. Cuando te vas con los pensamientos se van al pasado o se van al futuro, pero nunca están en el presente. Entonces, cuando te enfocas en tu cuerpo, en observar esa sensación, estás en el presente, y esto te va a ayudar a, cuando venga otra vez esa sensación, poder atravesarla de una manera correcta, con los pensamientos correctos, y entonces vas a vivir de una manera más tranquila y más libre. Sería bueno que pudieras llevar un diario de emociones para registrar esos pensamientos. Te va a ayudar mucho más a poder trascender, a poder traspasar esas emociones y crecer, que ese es el objetivo. El segundo punto, reconoce las heridas detrás de ese patrón. Ay, qué importante poder reconocer de dónde viene esto,
eso que paulatinamente recibes. Hemos estado hablando de que quizás te relacionas siempre con hombres que no te valoran. ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Qué emoción esto está ahí? ¿Qué heridas fueron las que me hacen estar siempre en una relación donde no me valoran? Muchos patrones nacen de heridas emocionales que realmente no hemos sanado. Como traumas en nuestra infancia, te contaba de lo que yo viví a mis 5 años cuando estaba hablando con un adulto e hice algo que realmente no debía haber hecho. Relaciones pasadas o mensajes negativos. Ay, los mensajes negativos, pensamientos negativos que los internalizamos. Algo que ni siquiera ha ocurrido, que no va a pasar, inmediatamente se cuelan en nosotros y eso genera ya una incomodidad y una herida también. Los pensamientos negativos, ni siquiera es necesario que tú vivas o experimentes algo malo, sino que ya tú dices, voy a poner un ejemplo hipotético. Estás en tu casa y a veces hay mal clima y a veces no. Pero tú dices, no, con esta casa en la que yo estoy, este techo en el que yo estoy, está súper malo. No, es que está horrible. A mí no me gusta este techo. Va a venir una tormenta y se me va a ir el techo y ya no voy a tener nada más que hacer. Ya me voy a quedar sin hogar y esta tormenta me va a dejar sin techo. No, es que yo no sé por qué yo me vine para acá. Y empiezas con toda esa negatividad y esa negatividad. Dime, ¿qué estás generando en ti? Estás generando una herida de rechazo. No te estás valorando a ti mismo porque, oye, conseguiste esa casa, conseguiste ese lugar donde estás viviendo. Es la que te está dando protección, te está dando un techo. Y no es que, ok, como que te va a pasar algo malo porque todo lo que temas te va a venir. Mira, yo estoy de acuerdo en eso. Pero lo negativo que tengas constantemente genera heridas también. Y es bueno que puedas soltarlas. Estas heridas pueden generar esas creencias y una de ellas que podemos tener es no soy suficiente y no merezco amor. Esas son los pensamientos o las creencias limitantes de los ejemplos que yo te he traído, que hemos venido viendo atrás. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos o cuando nosotros empezamos a creer que no merecemos ese amor? Pues obviamente, si decimos no merezco amor, ¿qué es lo que nos van a llegar? Hombres que no están dispuestos a amarnos. Simplemente están allí para pasar el rato, para pasar un momento. Entonces no te sientes valorada y no te sientes amada. ¿Pero por qué? Porque en tu mente hay una creencia de que no mereces amor. Por lo tanto, te permites que compartas con este tipo de hombres. Es necesario que puedas empezar a cambiar esa creencia limitante, soltarla y decir, ok, merezco amor. Quizás no más solo con que tú lo repitas o lo digas ahora mismo, en que tú digas, merezco ser amada. Ya vas a sentir que se te revuelve todo. Si este es el caso, te recomiendo pausa el video, aprovecha esta sensación, cierra tus ojos y empieza a sentirla. Quizás te van a venir pensamientos, te van a venir un montón de cosas, pero es bueno que puedas cerrar tus ojos y sentirlas. Y cada vez que tú la vas sintiendo, vas a sentir una incomodidad impresionante. Pero si tú permites y no buscas la manera de evadirlo con pensamientos, con alguna canción que se te venga en la mente, o como, ay, no tengo mucho que hacer, yo estoy perdiendo el tiempo, pensamientos como ellos, déjalos pasar, observa nada más y vuelve otra vez a sentirlo. Respira profundo, respira calmado. Esto lo llaman mucho como el mindset, que es el que permite poder experimentar la emoción y atravesarla. También hay una enseñanza que es el dejar ir de David Hawkins, también muy recomendado. Toda esa técnica, esa práctica nada más, te va a ayudar a liberarte de esa creencia de que no mereces ser amada. Y si ya la terminas, cierras esa sensación, dejas ya de sentir eso que te estaba generando, empiezas a orar y entregarle a Dios.
y a decirle, sabes Dios, Padre o Espíritu Santo, como tú te dirijas a Dios. Yo he creado una creencia limitante en la cual me decía por mucho tiempo, no merezco ser amada. Pero hoy decido con tu ayuda cambiar esta creencia y empezar a decir que merezco amor. Tú me has amado y yo merezco tu amor. Yo merezco ser amada. Yo merezco ser valorada. Y empiezas a afianzar ese merecimiento que ahora tú tienes. Y de esa manera vas a ir cambiando esa creencia. Entonces, cada vez que venga el pensamiento de no merezco ser amada, recuerda la decisión que tomaste y empieza a vivir bajo esa nueva identidad de soy amada. Y vas a ver cómo tu vida trasciende. Igual sucede cuando tú dices no soy suficiente. Empiezas a entregar esto al Espíritu y tu vida va a transformarse y va a cambiar. Cuando tú detectas qué fue lo que activó esto en tu vida, si sufriste rechazo en el pasado, puedes tener miedo de abandono y sin darte cuenta aceptar relaciones donde no eres valorada. Hay muchas cosas que pudimos haber vivido que detonaron estas creencias. Como te decía en el primer punto, puedes tú sentir como que algo de lo que viviste fue para rechazo. Mi ejemplo de cuando tenía 5 años, esto me generó a mí rechazo, inseguridad, me hizo sentir que no era suficiente, muchas cosas. Y yo no lo podía creer que solo ese pequeño acto haya creado en mí tantas creencias limitantes y tanta mentira, porque realmente era mentira. Ahí mi papá me estaba amando, mi papá me estaba mostrando, tratando de enseñar de una manera que quizás él no sabía cómo hacerlo y esa fue la mejor forma para él. Y me estaba tratando de decir, hey, hay cosas que no se deben decir y hay otras que sí. Porque yo recuerdo que a ellos antes de ese incidente no les incomodaba que yo estuviera hablando. Por eso yo hablaba más y hablaba más hasta que llegué a un punto que dije algo que no debía. Y no supe cómo moverme. Y me ibas a decir, Nina, pero tenías 5 años. Sí, tenía 5 años. Sí, lo sé, pero yo tenía que verlo de otra forma. Y no solo para esa edad, sino del tiempo que pasó. Imagínate, esto que te estoy diciendo. Y ahí cuando me di cuenta, pasaron 30 años. 30 años. Pero llegaba en el momento justo y preciso. Tampoco me doy duro de que no, y por qué no lo cambié antes, ¿no? Era en ese momento, era en ese instante que yo lo tenía que cambiar. Y está bien, no pasa nada. Porque es en el momento justo y preciso en el que Dios nos muestra y nos revela esto. Si tú estás sintiendo alguna inconformidad y estás empezando a ver un ciclo de dolor, en un ciclo de una situación que estás viendo, como en el caso, el ejemplo de relaciones donde no te valoran, ya has notado este patrón y este ciclo, hay algo en ti que tienes que mejorar. Hay algo en ti que tienes que ver. Y puedes mirar en tu pasado y decir, ¿qué fue lo que me llevó a no verme valorada, a que yo no soy valiosa? ¿Qué fue lo que sucedió? Y quizás al identificarlo vas a poder entonces empezar a sanar, perdonar a aquella persona que te hizo sentir no valiosa, empezar a ver el amor en esa persona, en ese instante que lo viviste, que lo pasaste, y darte cuenta que era tu responsabilidad poder verlo de la manera correcta. Tu percepción fue incorrecta, pero el Espíritu Santo puede ayudarte a corregirlo y empezar a verlo de la manera que debería ser. Haz afirmaciones para transformarlas. Cada vez que tengas alguna sensación, pensamiento, siente tu sensación. El pensamiento, puedes decirle, ¿sabes qué? Ya no soy así. Por ejemplo, cambia el no soy suficiente por soy digna de amor y respeto. Cuando sientas que no eres suficiente, no, yo le entregué esto al Espíritu, yo soy digna de amor y de respeto, yo soy digna de ser valorada.
Cuando tú haces eso, realmente empiezas a soltar y a liberarte del pasado y empiezas a afianzar tu identidad, de lo que tanto he hablado en anteriores videos. ¿Por qué es tan importante? Porque esto te hace ser la persona correcta y empiezas a hacer. Hay muchas veces que nos enfocamos tanto en el hacer, que es una fuerza y es una carga y ay, se siente tan pesado y tan fuerte, que realmente no lo vas a poder mantener. Pero cuando tú te centras y empiezas a verte como eres y empiezas a transformar esas creencias que no te permiten verte como tú eres, porque ya tú tienes todo el potencial, tú tienes todo lo necesario para vivir la vida que deseas vivir, pero necesitas ser totalmente libre. ¿Y cómo lo podemos hacer? Romanos 12, transforma los pensamientos, transforma tu manera de pensar y de esa forma vas a empezar a liberarte, vas a poder salir adelante. Y hay algo importante, hay que permitir sentir el dolor, pero no lo etiquetes como dolor, porque normalmente nuestro cerebro lo que hace es inmediatamente alejarlo. ¿Por qué? Porque el cerebro está diseñado para la supervivencia, para estar seguro de que no va a sufrir, que no va a pasar por ningún tipo de dolor. Pero sabes que necesitas quitar esa etiqueta porque, como te podríamos decir, la mentalidad colectiva, lo que el mundo generalmente piensa del dolor, es un sufrimiento y es algo que se tiene que evitar, que no se debe sentir. Y al evitar y no trascenderlo, no permitirnos sentirlo, vamos a repetirlo, vamos otra vez a estar allí, vamos, porque va a generar como que una represión dentro de nosotros. Es cuando, es un ejemplo que también hablo constantemente, que es cuando nosotros pasamos a alguna situación difícil y ya como queremos borrarlo, lo metemos en un cofre de baúl, lo cerramos, le ponemos un candado, una llave y salió, listo, ahora ya estoy bien, ya no estoy sintiendo eso tan horrible que estaba sintiendo. Pero no hay nada más equivocado que eso. ¿Por qué? Porque cuando tú no sacas esta emoción y la dejas ahí encerrada, va a venir otra situación que te va a generar la misma emoción y la vas a otra vez a meter por allí hasta que ya empieza esto como una olla express y estalla. Y lamentablemente podemos caer en depresión, podemos caer en tristeza tan profunda, en desánimo total, en ver las cosas mayormente negativas y no lo podemos ver de una forma positiva y vamos a estar luchando con nuestras uñas, con estas garras para poder sobrevivir y poder transitar este mundo de la mejor forma antes de irnos con todo encima, con una carga encima. Es necesario poder sacarlo. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que gritar, grita. O sea, sácalo, no lo dejes adentro. El tercer punto es libera el pasado y elige sanar. La sanación requiere aceptar y liberar las emociones que has acumulado por mucho tiempo y en lugar de estarlas ignorando. ¿Cómo hacerlo? Permítete sentir el dolor como lo veníamos haciendo, no lo reprimas. Suelta la necesidad de culpar a otros. Uf, esto a mí me tocó bastante. Porque inconscientemente yo decía, no, es que yo siempre decía, uno no puede culpar a los demás por lo que uno vivió. Pero aún así, yo culpaba a todo a mi alrededor. Algo sencillo también y que muchas caemos en esto, no sé si te ha pasado a ti, pero es normal. Cuando está la economía mal, ¿a quién le echamos la culpa? No, es que la inflación está terrible. Es que si tú miras los precios del mercado, subieron, se dispararon y claro, yo sigo ganando el mismo sueldo, pues obviamente mi economía está siendo afectada. Pero esto se aleja totalmente de la realidad. ¿Por qué? Porque si tú te miras y te internalizas, empiezas a darte cuenta que realmente tú estás viviendo en una creencia de escasez y no tiene nada que ver con la economía del mundo. Tienen que ver cómo tú estás viendo tu vida a través de la escasez y tienes que soltar
eso para poder vivir en abundancia. No importa la cantidad de tiempo que tú trabajes para poder generar dinero, no importa si se sube o no el arroz, la papa, los huevos a una cantidad, a un precio extravagante, no importa. Porque cuando tú tienes una mentalidad de abundancia, no interesa lo que está pasando en el exterior, tú sabes. Y como tienes tú la certeza de que te va a llegar la cantidad necesaria y la cantidad que necesitas y que no te interesa de dónde venga porque tú estás confiando enteramente en Dios y sabes que va a llegar. Esa es la confianza y debo decirte que yo llevo ya 3 meses pensando en esto. No te voy a negar que sí me vienen pensamientos de escasez, que he tenido que entregarlos, que he tenido que observar mi emoción y entregarla totalmente a Dios y descansar. Esto es un trabajo de por vida, de todo el tiempo, pero de que tú en el instante que lo empiezas vas a ver resultados, sí vas a ver resultados. Estoy compartiendo todos estos procesos en los cuales yo he vivido y cómo yo he ayudado a algunas mujeres que se me han acercado y me han consultado y yo les he podido ayudar en este proceso y lo estoy compartiendo también en mis historias de Instagram. Si me quieres seguir, allí me vas a conseguir como Nina Gutiérrez con 2 Zetas al final. Y estoy compartiendo contenido de valor y estoy documentando el cómo poder salir de esa escasez y vivir en abundancia, pero no solo en lo económico, sino en todas nuestras áreas, en lo emocional, en lo espiritual, sobre todo en lo espiritual, que se embarca totalmente el ser con el hacer. Y ha sido para mí extraordinario poder estar documentando esto porque muchas se han sentido identificadas. Para esta práctica, dedica tiempo a la oración y a la meditación, diciendo, entrego estas heridas para liberarme y avanzar. ¿Qué es lo que nos recomienda Dios? Que nos dice, medita sobre estas palabras de día y de noche. Esto es constante, pero sabes que yo me he dado cuenta que he estado meditando todos los días. Cuando me vienen esas emociones negativas o esa sensación, cuando estoy observando, estoy meditando. Y al momento de observar y de ya ver que como que esa emoción, ese sentimiento o esa sensación se está desvaneciendo, yo le pido al Señor que Él sea mi fortaleza y le entrego totalmente todo. Es necesario que puedas mirar e internalizar cómo te sientes, porque al momento de entregarlo, mira, te inunda una paz y una tranquilidad. Y así como estás mirando esa sensación que no quieres tener, también debes mirar esas sensaciones positivas. Hay algo que a mí me pasaba impresionante, me sentía mal sentirme feliz, me sentía mal sintiendo paz. Y tuve que empezar a hacerme amiga de esa sensación y sentirla en mi cuerpo, en mi presente y aceptarla, abrazarla. Y al momento de hacerlo, wow, todo empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque venía mucho esa creencia de no lo merezco. No merezco ser feliz, no merezco recibir gozo, yo no merezco el poder ganar más dinero, yo no merezco lo bueno, yo merezco lo malo. Y esto viene por algunas situaciones que hemos vivido en el pasado. Así que te invito a que sigas aquí en este canal, que te suscribas, vienen más contenido sobre este y pues no te comparto más porque no quiero alargar más este video, pero lo que sí quiero que sepas es que puedes romper con los patrones, que no es fácil, quizás no sea fácil, pero no es imposible y sobre todo si vas con la mano de Dios, si estás en oración, si estás diciendo constantemente, mira Señor, yo ya te entregué esto. Yo no tengo por qué seguir pensando de esa manera. Yo no tengo por qué seguir viendo esto de la manera incorrecta porque yo ya lo entregué. Esto es liberador, te lo aseguro. Al identificar esos ciclos repetitivos, sanar las heridas del pasado y elegir la libertad, se hace cada vez más fácil. Puedes transformar tu vida y puedes construirte lleno de amor, paz
y gozo, con un propósito impresionante, porque créeme, si tú estás aquí y ahora y estás viendo este video, es porque tú tienes un propósito especial. Dios te ha escogido y te ha llamado, y yo sé que tu vida puede ahora sentirse como que no hay una salida o no hay una esperanza. Créeme que sí la hay, y puedes vivir de la manera libre, aunque haya momentos en donde tú te sientas mal, te sientas que no vas en el buen camino, o sentirte de lo peor. Créeme que haciendo estas prácticas vas a poder igual, no te importa cómo te sientas, porque estás afianzándote en el amor. Y dices, decido vivir a través del amor, decido vivir a través de la paz, y eso te aseguro que le va a ganar aquellas emociones que no están allí. Por último, quiero invitarte. En la descripción he dejado un link de una comunidad de WhatsApp. Quiero tener las mujeres más cercanas para poderles compartir y hablarles todo del proceso en el cual podemos llegar a esa libertad que tanto anhelamos. Podemos vivir de esa paz, podemos vivir de ese amor, pero es necesario que podamos compartir, que podamos estar en una comunidad donde nos podamos ayudar mutuamente, escuchando de estos mensajes que han transformado mi vida, y yo sé que van a transformar la tuya. Nos vemos en el siguiente video.